Buenas tardes, mi nombre es Génesis Laurel Loras Fulvio. Soy del Politécnico Feliz María Ruiz. Estoy en la área de mercadeo, sexto mercadeo A. Esta clase de la profesora Miguelina Altagracia Guerrero, de lengua española, tema 1. Y estaremos hablando sobre el texto informativo y el texto argumentativo. ¿Qué es el texto informativo? El texto informativo es aquella producción de contenido que permite al lector obtener información sobre un acontecimiento actual o pasado o cualquier otro asunto o tema persuadido en periódico, enciclopedia, revista, etc. En cuanto a su estructura, los textos informativos cuentan con una introducción, desarrollo o conclusión. El texto informativo debe describir situaciones reales e información precisa y veraz, y es por ella que el lenguaje usado en la narración informativo es subjetivo, coherente, directo y se evita el uso de recursos lingüísticos como metáforas o refranes que puedan introducir al lector a dobles interpretaciones. La función principal de un texto informativo es la presentación de un buen contenido sobre un hecho de actualidad, con ideas ordenadas, claras y muy bien explicadas, que permitan al lector la comprensión del texto. Por ello, es de mucha importancia el uso de ejemplos, referencias o fuentes bibliográficas y el uso adecuado del signo de puntuación, coma, acento, así como el uso de conectores para explicar consecuencias y finalidad, causa, etc. También es importante emplear un vocabulario relacionado con la temática del texto, utilizando las palabras correctas para que todo tipo de lector pueda percibir. Asimismo, dentro de un texto informativo se pueden observar otro tipo de texto como el narrativo, expositivo o descriptivo, con el fin de conseguir mayor claridad en el escrito. En conclusión, el presente texto es un texto informativo en el cual se presenta definición, características y ejemplos de un texto informativo, como noticias y textos científicos. La noticia tiene referencia a algo real que pasó o está sucediendo ahora y siempre se tiene en cuenta cuándo ocurrió, cómo ocurrió, a quién le pasó o a quiénes fueron los espectadores, el por qué pasó y quién fue el causante. ¿Qué es el texto argumentativo? Como su propio nombre indica, este tipo de texto pretende exponer una serie de argumentos al favor o en contra de una temática para persuadir al lector a que comparta dicha visión. En este artículo conoceremos la definición y funciones sobre la argumentación. Un texto argumentativo es aquel que tiene la finalidad de mostrar opinión en favor de un tema en concreto y de convencer o persuadir al lector sobre una idea o un posicionamiento en concreto. Es decir, puede pretender cambiar la idea al lector en caso de que éste opine diferente o bien ofrecer argumentos sólidos que ratifiquen y fortalezcan las ideas, en el caso que sean las mismas que el propio texto recoja. El texto argumentativo, sin embargo, también puede incluir ideas que pretenden rebatir una tesis para confirmar otra. Así,
El objetivo fundamental de este tipo es persuadir al lector sobre un tema determinada idea. La argumentación de esta forma en el texto argumentativo aparece principalmente la argumentación, es decir, la incorporación de ejemplos e ideas que demuestren la idea o tesis. Cicerón definió la argumentación como el discurso mediante el cual se aducen pruebas para dar crédito, autoridad y fundamento a nuestra prueba. A través de ella se expresa de forma escrita un razonamiento en torno a una temática. Por ejemplo, un texto argumentativo podría ser que tuviera favor al aborto y que estuviera argumento al favor del mismo y argumentos de prohibición. Ahora le estaré hablando de la diferencia. Ya estuve hablando sobre el texto informativo y el texto argumentativo. Ahora le voy a estar hablando de su diferencia y similitud. Su similitud es que los dos transmiten un tema en concreto. Su diferencia es que el texto informativo tiene una información clara y precisa de cómo sucedió, cuándo ocurrió, quién lo persuadió, quién no. Por ejemplo, la noticia es un gran ejemplo del texto informativo. La noticia siempre trae al receptor una información clara y precisa sobre el tema, mientras que la argumentación es una tesis o un pensamiento del emisor que quiere implantar al receptor lo mismo. Como por ejemplo, podemos poner ejemplo la farándula. La farándula, como muchos saben, es una página de chisme. Eso podría ser un buen ejemplo para el texto argumentativo. Es que ellos quieren implicar y dar una información que es lo que ellos piensan, lo que ellos creen, lo que ellos están convencidos de que sucede, y es lo que ellos le quieren transmitir al receptor, mientras que la información es lo claro, lo preciso, lo real de lo que pasó, de lo que aconteció. Bueno, fue una clase muy interesante, aprendí mucho y aprendí la diferencia y similitud de los textos informativos y argumentativos. Gracias.